Les ruego prendan cámaras para comenzar. Gracias, Estefanía. Por favor, prendamos cámaras. Ginger, Yamilet, Gabriela, Eric, gracias Lino, Keila, Marcelo, gracias Eric. Bien, yo les había subido unos videos para que vieran, indicándoles que les subiría una actividad luego para evaluar ese trabajo. Marcelo, ¿qué videos viste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué entendiste de ellos? ¿Qué lección pudiste sacarle? Marcelo Ávila. Marcelo, no estás en clase. Bueno, te voy a dar unos minutos. Si no tengo una respuesta tuya, a ver, dime. A ver, Marcelo, te escucho. Bueno, parece que Marcelo no está en clase. Yo no voy a dejar un nombre ahí en así simplemente sin ni siquiera verle la cara y sin que me conteste. Así que supongo que no está en clase. Simplemente entró y se fue. Entonces vamos a sacarlo a Marcelo del Zoom, porque simplemente no está. Ok. Melanie, te escuchamos. ¿Qué viste en los videos? ¿Qué hiciste con los videos? ¿Qué aprendiste con los videos? Melanie. Melanie también parece que pidió entrar al Zoom y se fue a otro lado. ¿Por qué no contestas? Tampoco me prendes la cámara. Melanie, Jorge Alarcón, te Buenas noches. escucho. ¿Puedes prender la cámara, Jorge, por favor? Sí, economista, deme un minuto que estoy poniéndome camiseta. Perdón, que recién estaba llegando a Ya, mi casa. Va a está cambiar. bien, está bien, está bien. Ponte tu camiseta. Descamisados tampoco es muy decorativo salir en la grabación. Melanie todavía no habla, significa que no está. Bueno, Melanie a la una. A ver. Ordóñez, ¿dónde estás, Ordóñez? A ver, Melanie a la una, Melanie a las dos. Melanie definitivamente pidió entrar al Zoom y se fue a otro lado a hacer cualquier otra cosa.
Cuando tenga tiempo para la clase, entonces que vuelva a pedir la entrada. Bien, Eric, cuéntame, ¿qué viste en los videos? Gracias, Jorge. Eric Saltos, ¿qué Presente, viste? economista. ¿Qué aprendiste de los videos? ¿Qué me puedes comentar? En este caso, no tuve tiempo de ver los videos, economista. No tuviste tiempo de ver los videos a pesar de que los videos estuvieron más de una semana. A ver, chicos, si yo les doy a ustedes, ustedes entiendan algo. Por una clase, por una hora de clase, ustedes tienen 2 horas de actividades fuera de clase. La clase es el 30%. El 60% lo ponen ustedes. 70% lo tienen que poner ustedes. Si ustedes no hacen su 70%, no vamos a ninguna parte. Nadie vio nada. Ok. Pisa, tú tampoco viste nada. Por favor, ya decepcióname tú también de una vez. Prende la cámara, por favor. Ah, estás paseando. No, economista, no vi. No, no estoy paseando. Estoy dirigiéndome a Ok, mi domicilio. ok. Les voy a hacer un resumen muy corto de los contenidos. Y quiero que ustedes contesten las preguntas. Pero yo quiero que ustedes me hagan un resumen de por lo menos uno de los videos. Como no los han visto, tenemos 3 horas de clase. Cada video tiene 1 hora. Tenemos 2 horas y media. Me voy a tomar media hora en hablarles. A las 8 se van a ver al video y de 8 a 9 hacen ese resumen y lo suben antes de las 10 de la noche. Hoy. De un video. Esa actividad todavía no se la subo. Le subí una actividad hasta el sábado de los 3, pero hoy quiero que hagan por lo menos uno. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la temática del video? ¿Por qué es importante la temática del video? Porque lo que tratan los videos y que tiene que ver con la historia general del siglo XX, de la economía mundial, no solamente que es aplicable al análisis económico del Ecuador. De hecho, la historia del siglo XX en Ecuador es el reflejo de lo que ocurre en esos videos. Es lo que me permite a mí explicar qué ocurrió con el Ecuador durante el siglo XX. El nombre de los videos, la lucha por la economía, no tiene nada que ver con las guerras, a pesar de que el primer video comienza con la Primera Guerra Mundial para situar en un sitio a los protagonistas de esta lucha. Ginger,
Keila, Sebastián, por favor, prendan la cámara. ¿Ok? Si no prendemos la cámara, si no nos vemos, yo no voy a estar hablándole a la pared. Por lo menos asistamos a la clase. Bien. Si bien se habla de guerras y tal, en realidad la guerra de la cual habla, la batalla de la cual habla, es una batalla esencialmente ideológica. Ginger, no apagues la cámara, es una batalla ideológica por el control de la economía. ¿Quién controla la economía? Y en ese sentido aparecen tres corrientes ideológicas. El video solo trata de dos. Pero hay tres corrientes ideológicas a lo largo del siglo XX, en torno a lo cual distintas economías pretenden organizar la economía en función de buscar el máximo beneficio social posible. Originalmente, hasta los años 30, eran dos tesis que prevalecían. La una era la tesis liberal, básicamente el pensamiento de Adam Smith, formalizado por los neoclásicos, por Jevons, por Wallace, etc. Y ya en el siglo XX por Mises, por Marshall, etcétera, etcétera. Y la otra corriente de pensamiento era la corriente de pensamiento marxista, que planteaban los dos caminos, el socialismo o el comunismo y la sociedad liberal, lo que comúnmente muchos llaman capitalismo. Esos son los dos caminos. En los años 30, la sociedad liberal entra en crisis. No es la única crisis, no es la primera crisis, ni siquiera la más grave. El año 20 hubo otra crisis anterior. Pero sí es la más memorable por los efectos que tiene sobre el pensamiento económico. Es en esa crisis que se forja lo que se llama el pensamiento keynesiano. Y entonces aquí se abren dos vertientes del pensamiento. El pensamiento liberal se abre en dos. Occidente, el mundo llamado capitalista, se abre en dos ramas. Por un lado, la ortodoxia neoclásica, que en este debate que ustedes ven en los videos, aparece defendida primero por Hayek, alumno de Mises, de la escuela austríaca, compañero de cátedra de Keynes en Cambridge. Y el otro personaje es el propio Keynes. ¿Cuál es el punto de discordia? ¿Cuál es el punto de debate? ¿La economía la dirige el mercado o la economía la dirige el gobierno? Para Mises,
austríaco. Para los neoclásicos, el gobierno no debe dirigir la economía, el mercado se encarga de dirigir la economía. Y de hecho, toda la economía occidental hasta los años 20 estaba dirigida esencialmente por el mercado. Ya había cierto dirigismo estatal. Se había creado en Estados Unidos, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal Americana. Inglaterra tenía su banco hace muchísimos años atrás. Pero en sí era el mercado el que dirigía la economía. ¿Cuál es la hipótesis de Keynes? Aquí vamos a hablar de hipótesis ya. Para Keynes, el mercado no es suficiente para conducir la economía en dirección al bienestar. El mercado no es suficiente, el mercado no es eficiente. ¿Qué es lo que plantea Keynes? Se requiere la intervención del Estado para corregir las imperfecciones del mercado y para compensar los problemas del mercado. ¿Cómo Keynes diagnostica la crisis de los años 30? Como una ausencia de demanda. Es decir, Keynes dice, el problema de los años 30 es un problema de demanda. Las empresas producen, pero los consumidores no demandan. Por lo tanto, las empresas quiebran porque no venden. Él ve un desequilibrio entre la oferta y la demanda que el mercado no puede solucionar. ¿Cuál es la solución que plantea Keynes primero? Si el problema del mercado, si el problema de la economía está centrado en la demanda, entonces esa demanda tiene que ser compensada por acciones del Estado, por acciones del gobierno. Y ahí nace la política fiscal. Ese es el origen de la política fiscal. Eso que ustedes les enseñaron en política económica como política fiscal es el mercado no es suficiente para llevar la economía al óptimo, por lo tanto, se requiere una administración política de la demanda. ¿Cómo funciona esa administración política de la demanda? Bueno, cuando la demanda es mayor que la oferta, ¿qué se genera? Inflación, subida de precios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Reducir la demanda. ¿Cómo reduce la demanda? Aumentando impuestos. En el otro lado, ¿qué ocurre cuando la demanda es inferior a la oferta? Se produce una recesión. La economía deja de crecer y si eso se mantiene, las empresas comienzan a quebrar, comienza a aumentar el desempleo y entonces el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo interviene el Estado? Aumentando la demanda. ¿Cómo el Estado aumenta la demanda? A través del gasto público.
Y ahí tenemos entonces los dos elementos básicos de la política económica. El uno es la parte tributaria, el otro es el gasto. Ambos están dirigidos a regular la demanda. Ambos regulan la demanda. Cuando es insuficiente, el gobierno gasta plata y si no tiene plata, pues para eso es el déficit público. Y para eso es la maquinita de billetes. Y cuando los precios empiezan a subir, hay inflación, entonces se cierra la maquinita de billetes, se recoge dinero del mercado y se contrae la demanda a través de la subida de impuestos. Esas son las dos tesis que se discuten en los años 30. Esa es la discusión entre Hayek y Keynes en la Universidad de Cambridge. Una discusión que de alguna manera la academia la da por ganada a Keynes. Keynes entonces se convierte en el héroe de la economía. Todos nos volvimos keynesianos. De hecho, ustedes fueron formados como keynesianos. Yo más bien trato de quitarles un poquitito de eso, por lo menos darles una alternativa. Las teorías de Keynes se convierten de pronto en científicas y abarcan la economía entera. Todo lo que ustedes estudian está dentro de la ortodoxia de Keynes. Pero esa ortodoxia de Keynes va más allá. Keynes descubre una cosa que le dio el nombre de multiplicador de la demanda autónoma. A ver, chicos que estudiaron macroeconomía, ¿qué cosa es el multiplicador de la demanda autónoma? ¿Qué es eso? No me digan que no se acuerdan. Un economista que no sabe lo que es eso está perdido. Es como un cirujano que no sabe coger el bisturí. O un arquitecto que no sabe hacer un plano. ¿Qué cosa es el multiplicador de la demanda autónoma? A ver, googleenlo, por favor. Betsy, por favor, prende la cámara. Gaby, no me apagues la cámara, mija, por favor, Sebastián. Préndeme la cámara. Así sea con la luz apagada como está Carlos Pisa o como está Lino, que solo le veo la coronilla. A ver, ¿qué rayo es la demanda autónoma? El multiplicador de la demanda autónoma. ¿Qué es eso? ¿Ya lo googlearon? No se demora tanto. A ver, Eric. Adriana, ¿qué encontraste? Gracias, Gaby.
Nadie está googleando. ¿Qué les pasa? Economista, yo encontré que el efecto multiplicador es el efecto que hace una variable X, provoca otro efecto a la variable Y, Ya, ya eso es sea en de términos crecimiento matemáticos. o de crecimiento. Eso es en términos El, matemáticos. Eso es en el términos consumo matemáticos. autónomo, refiriéndose a Keynes, el Ajá. consumo autónomo se puede incrementar a través del gasto público, que es el Ujú. multiplicador keynesiano. ¿Y qué cosa es el multiplicador? Es ese efecto que provoca una variable macroeconómica en la oferta. Por ejemplo, un efecto B que provoca la más, demanda en la oferta. no, B más al grano. El multiplicador tiene un sentido. El multiplicador es un número quebrado, una fracción que en una economía cerrada y privada, la economía más simple, se lo define como 1/1 dividido para 1 menos la propensión marginal a consumir, que es igual a 1 sobre la propensión marginal a ahorrar. Ese es el multiplicador. Es ese motorcito, es ese efecto que hace que el ingreso crezca mucho más que el gasto del gobierno. Es ese elemento que dice que si el gobierno gasta $1, el ingreso va a crecer no en $1, sino en 2, 3, 4, $5, de acuerdo al valor del multiplicador. ¿A qué conclusión nos lleva Keynes con eso? Pues que una economía que crece es una economía que gasta plata. ¿Cuál es la función que tiene el gobierno entonces si quiere que la economía crezca? Tiene que gastar plata. Porque si el gobierno no gasta dinero, la economía deja de crecer. Eso nos dicen los keynesianos. Aún hoy, por ejemplo, yo escucho a algunos keynesianos hablando en las noticias y periodistas hablando que dicen, lo que pasa es que el gobierno no está gastando, el presupuesto no está siendo ejecutado y por eso es que la economía está creciendo tan lento. El gobierno tiene que salir a gastar dinero para que la economía crezca. Esa es una idea keynesiana. Y de acuerdo a mi juicio, a mi punto de vista, es más falso que un billete de $7. Está demostrado que eso es falso, pero lo seguimos enseñando y seguimos creyendo en ello. Y quizás eso es el atractivo más importante que tiene el pensamiento keynesiano, esa magia que nos dice que resolver los problemas de la economía no son difíciles, que en la economía no hay que trabajar para resolver los problemas, que no hay que sacrificarse, que no hay que ahorrar, porque el ahorro frena el crecimiento. Mientras más gastamos, la economía crece más. Mientras menor es la propensión marginal al ahorro, mayor es el multiplicador. Y entonces, ¿cómo solucionamos los problemas de la economía? Fácil, gastando plata. Y entonces la economía, sobre todo su ejercicio, se vuelve de lo más agradable. ¿Qué nos decía los neoclásicos? Que la economía crece por la inversión.
¿Y qué significa la inversión? Ahorro. Porque la inversión se financia con ahorro. ¿Y qué significa el ahorro? Trabajo. Trabaja, pero no consumas. Produce, pero no consumas. Ahorra, porque ese ahorro es el que se va a convertir en inversión y es la inversión lo que va a hacer crecer la economía. Qué difícil que es la economía neoclásica, qué difícil que es la economía liberal. Qué fácil que es la economía keynesiana. El secreto del éxito no está en el trabajo esforzado, no está ni siquiera en el trabajo productivo. El secreto del éxito está en que el gobierno gaste plata. Y entonces todos mis colegas son keynesianos. Yo parezco que no soy economista porque no soy keynesiano. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes quieren ir a trabajar a la empresa privada o quiénes de ustedes están pensando en montar su propio negocio para salir adelante? Yo estoy seguro que nadie quiere ir a una empresa privada donde le van a exigir productividad. Yo sé que todos ustedes, y me atrevo a juzgarlo, si alguien lo estoy juzgando mal, por favor, levanta la mano y lo dice. Todos ustedes sueñan con ir a trabajar al sector público, con ir a trabajar al gobierno. Un trabajito en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas. Ponerme saco, corbata, disfrazarme de hombre serio y que cuando vaya caminando por la calle me saluden y me digan, buenos días, economista. Qué importante que es usted. ¿Qué es lo que ofrece el liberalismo? Todo lo contrario. Mientras más chico es el gobierno, mejor. Mientras menos gobierno haya, es mejor. Mientras menos gaste el gobierno, mejor nos va a ir. Ese debate en los años 30 lo gana Keynes, pero no lo gana con la razón. Lo gana con el consenso de la academia. Y aún hoy en la academia, el consenso sigue apoyándolo a Keynes. Porque Keynes nos dice a los economistas lo que los economistas queremos escuchar, que somos muy importantes y que somos capaces de manejar la economía. Que somos más poderosos que el mercado. Keynes se impone, si ustedes se dan cuenta y lo ven en los videos, Hayek prácticamente casi sale botado de la universidad, casi nadie quiere darle trabajo, termina en Estados Unidos y termina en Estados Unidos en la Universidad de Chicago, la única universidad de prestigio que no era keynesiana, que aún hoy no es keynesiana. Son muy pocas las universidades en el mundo de prestigio que no son keynesianas. La más importante es Chicago, la Escuela de Economía de Chicago. Hay alguna por ahí en Centroamérica, que algunos videos les he subido yo a ustedes de ellos, pero la inmensa mayoría en América Latina, todos son keynesianos. O marxistas o keynesianos o una mezcla de ambos. ¿Qué pasa en los años 70? Pues en los años 70 entramos en una crisis. El mundo entra en una crisis.
la primera crisis luego de casi 30 años de crecimiento de la economía entra en crisis. Y en los años 70 surge un nuevo fenómeno económico que no solo que no existía antes, no solo que es nuevo, sino que dentro de la lógica keynesiana es un fenómeno que es imposible de que se dé. Veamos, ¿qué nos decía la lógica keynesiana? La economía fluctúa entre el exceso de oferta que genera depresión, desempleo, y el exceso de la demanda que genera inflación. Entonces, cuando tenemos depresión y desempleo, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la demanda, aumentarán los precios, pero la economía se va a reactivar. Cuando tenemos precios muy altos, inflación, ¿qué tenemos que hacer? Frenar la demanda. ¿Pero qué ocurre en los años 70? Los dos fenómenos, recesión e inflación, ocurren simultáneamente. A ese fenómeno se le llama estanflación. Pero es algo absolutamente nuevo, nunca había pasado. ¿Cómo resolvemos el problema de la estanflación? Si empezamos a gastar plata, ¿qué va a pasar? Vamos a tener hiperinflación, que no va a garantizar que la economía crezca. Si frenamos el gasto, se supone que vamos a tener estancamiento. ¿A qué se debe la estanflación? ¿Qué es lo que pasa con las economías capitalistas en los años 70 y 80? Cuando existe esta enorme crisis. Es el momento cuando revive Hayek, ya retirado del año 68, jubilado del año 68, allá escondido en las montañas de Austria, de su Austria natal, esperando la muerte. Estados Unidos, Inglaterra son dos países que se encuentran en una seria crisis. ¿Cómo se soluciona la crisis? Ahí aparecen en torno a Hayek dos personajes. El uno es el expresidente Ronald Reagan. De Ronald Reagan, por estos países nunca tuvo mucha simpatía y generalmente no decían nada de él sobre su capacitación ni nada por el estilo. Ronald Reagan estudió economía. No era una universidad de las mejores, pero había estudiado economía. Se ganaba la vida como artista. Era actor de cine. Hizo 2 o 3 películas famosas. Pero era un hombre de una cultura muy amplia, esencialmente liberal, profundamente liberal, especialmente en el campo de la economía. El otro personaje fue Margaret Thatcher, quien fue primera ministra británica, la famosa apodada Dama de Hierro. ¿Por qué le llaman la Dama de Hierro?
pues ella había sido discípula de Hayek, no una discípula directa, pero sí había estudiado a Hayek. Su ministro de Finanzas, señor Joseph, era un liberal loco, como la mayoría de los liberales, que solía buscar la oportunidad de ir a las universidades a dictar conferencias, donde quiera que podía las hacía. Y generalmente tenía que salir por la puerta de atrás con el terno lleno de huevos podridos, porque los estudiantes le tiraban huevos, lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque la mayoría de los economistas son keynesianos. Y a esas alturas del partido, años 70, años 80, los economistas lo único que conocen es Keynes y Marx. El pensamiento liberal es despreciado. Pero es precisamente estos dos personajes que logran vencer la estanflación y convertir a la estanflación en algo del pasado tan pronto como en los años 80. Pero no fue fácil el trabajo, ni fue tampoco poco costoso socialmente. ¿Qué había pasado? Pues había crecido una enorme porción de la población que era improductiva, aunque se llevaba una buena parte del Producto Interno Bruto. La burocracia. Y una burocracia que no solamente formaba parte del Estado, también en las empresas del Estado había esa burocracia. En el caso de Inglaterra, toda la economía, todas las actividades que nosotros alguna vez consideramos estratégicas estaban en Inglaterra en manos del Estado. La industria del carbón, por ejemplo, la industria del acero, y eran industrias que en vez de dar ganancia, le exigían al gobierno británico una buena parte de su presupuesto para poder subsidiar sus actividades, porque no eran autosostenibles. A eso súmenle los trenes, el transporte público, súmenle los servicios públicos, energía, teléfono, etcétera, 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 petróleo. Y la economía británica era una economía estatizada en un 80%. ¿Qué es lo que hace la señora Thatcher? Lo primero, se pelea con el sindicato de los carboneros, que era el más poderoso de Inglaterra. Y por eso le llaman la dama de hierro, porque le soporta la pelea y los vence. Luego sale a privatizar todo el sector público, todo lo que era privatizable, todo lo que era producción que se podía privatizar, sale a privatizar. Eso genera crisis. En Estados Unidos ocurre lo mismo. El año 81, 82, que es el primer año de Reagan, el desempleo llega al 12%. Jamás había pasado eso. Pero en cambio, el año 83, el desempleo empieza a bajar. Y 3 años después es reelegido. Margaret Thatcher también es reelegida. A pesar de lo profundo de la crisis que causaron lo que luego se llamó medidas de choque. ¿Cómo eran las medidas de choque?
si este problema está por el tamaño del Estado, vamos a reducir el Estado a como dé lugar. Mucha gente se va a quedar sin trabajo. Perfecto. De hecho, nunca debieron haber estado trabajando en el Estado. Tendremos que buscar qué actividad van a hacer. Ese es el shock que se produce en Estados Unidos, en Inglaterra. Es el mismo shock que se produce en Polonia. Es el mismo shock que se produce en Chile. Es el mismo shock que se produce en otros países de Europa, que se produce también en Nueva Zelanda, donde se cierran un montón de ministerios y se privatiza un montón de actividades. Pero todas esas economías, antes de los 3 años, vuelven a reflotar. Y entonces ahí tenemos lo que es básicamente un resurgimiento del pensamiento liberal, que es el que predomina en los años 80, 90 y los primeros años del siglo XXI. Ahora salgámonos del video y proyectémonos a América Latina. En América Latina todavía el pensamiento liberal, salvo Chile, que es la excepción, salvo Argentina durante los 10 años de Menem, de alguna manera Panamá con ciertas condiciones siguen la línea liberal. Chile ha tenido apenas dos gobiernos liberales en los últimos años, todos los demás han sido socialistas. Y ese es el problema y ese es todo el lío que se ha armado en torno a la Constitución, que quieren cambiar la Constitución. La Constitución chilena, no importa quién sea el gobierno está impedido de hacer un montón de cosas. Por eso es que ha sido una economía exitosa. Por eso es que ha salido adelante, por eso es que ha logrado reducir la pobreza. Porque el gobierno ha hecho lo único que puede hacer, que es lo que la Constitución le permite. Bien, vamos a Ecuador. Nosotros también hemos transitado en este debate. Ya vimos cómo se han marcado distintos puntos de inflexión en la historia del Ecuador. Y es que cada uno de esos puntos de inflexión en la historia del Ecuador está marcado dentro de este debate. Hasta 1927 tuvimos una constitución liberal, la constitución de Alfaro, constitución de 1906. Es una constitución liberal. 1927 tenemos una revolución, la famosa Revolución Juliana, que de alguna manera toda la institucionalidad keynesiana que se impondrá después empieza a ser recibida en Ecuador mucho antes a través de la misión Kremer. La creación del Banco Central, la creación de todas las instituciones regulatorias de la economía, como era la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías. Y luego, pues la puerta estaba abierta para toda esa institucionalidad que se crea a partir de los años 30. En 1945 tenemos una nueva constitución. Y esa, en cambio, es una constitución socialista.
Tiene muchos elementos de keynesianismo, ningún elemento de liberalismo. El liberalismo queda cortado. Y es una constitución de mucho contenido socialista. Esa constitución dura apenas un año en ese momento, luego se volverá a tener. Y en 1946 surge una segunda constitución que es todo lo contrario, es una constitución de preceptos liberales. Preceptos liberales en un amplio sentido de la palabra, pero siempre, siempre con la tutela y con una gran participación del gobierno. Preceptos liberales en términos de lo que es la conducta de las personas, la familia, la educación, etcétera, etcétera. Pero en términos de economía, no estaba muy lejos del keynesianismo. Volvemos a tener otra constitución parecida el año 67 más o menos, y el año 72, con el golpe militar y la ascensión de lo que se llamó el gobierno nacionalista revolucionario de las Fuerzas Armadas, se vira de nuevo hacia un Estado socialista con un altísimo componente keynesiano y sobre todo con un altísimo componente cepalino. Es el gobierno que se inaugura en 1972. Es a partir del momento en el cual la economía del Ecuador empieza a centrarse en el gobierno, empieza a centrarse en el Estado. Comienzan a surgir por doquier empresas estatales. La siderúrgica es estatal, la flota petrolera es estatal, la comercialización y explotación de petróleo y exportación de petróleo es estatal. La luz eléctrica es estatal. La única empresa que permanece privada es la de Guayaquil, la más antigua, que curiosamente la estatiza Febres Cordero. Ironías de la vida. Pero permaneció privada hasta los años 80. De ahí todas las demás empresas eléctricas del país eran estatales. Y ahí entramos entonces como Ecuador en esta discusión. Aquí nos coge la crisis del año 82, de la que ya hablamos. Hace crisis toda América Latina. Hace crisis el mundo entero. ¿En qué momento hace crisis Estados Unidos? 1981. ¿En qué momento hace crisis Inglaterra? Del 81 al 83. ¿En qué momento hacemos crisis nosotros? El año 82. El video, si ustedes, y por eso en la tarea les estoy pidiendo que lo monten sobre una línea de tiempo, se van a dar cuenta que todos esos momentos que ocurren en la economía mundial tienen una repercusión en América Latina y tienen una repercusión en Ecuador. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos una sola economía. Y entonces aquí viene el problema de fondo como economía del Ecuador. Estamos claros que estamos sometidos a la globalidad. Lo que ocurre en el mundo también en Ecuador ocurre.
Cuando la economía en el mundo se está expandiendo, como ocurrió del año 2004 al 2012, la economía del Ecuador se expande, no porque tengamos un buen gobierno o dos buenos gobiernos. Se expande porque la economía mundial se está expandiendo, porque la demanda mundial está creciendo y los precios de lo que nosotros producimos está creciendo. Cuando la economía mundial entra en recesión, nosotros también entramos en recesión. La pregunta aquí, la pregunta importante es, ¿qué tan elástica es la economía ecuatoriana para absorber los shocks teniendo el menor efecto social posible? Aquí la pregunta no es cómo nos protegemos del shock externo. Ese va a venir porque va a venir. La discusión cepalina de que aislándonos, de que cerrando nuestra economía al mundo, no nos va a pasar nada cuando en el mundo haya crisis. Eso es como el avestruz que mete la cabeza en un hueco y piensa que no le va a pasar nada, que está todo protegido. La pregunta es, ¿qué tan elásticos somos nosotros para soportar un shock? En otras palabras, ¿cómo podemos reaccionar frente a un shock y cómo podemos salir de él rápidamente, como sale el resto del mundo? Y no como nos ha ocurrido a nosotros, que el shock del año 82 nos duró hasta el año 88 y que estuvimos 4 años, 6 años para salir de la crisis del 98. Hasta el año 2004 no levantábamos cabeza. A pesar del shock que significó la dolarización, esa fue una política de shock. No nos dolarizamos de a poquito. Se tomó la decisión, mañana se acabó el sucre, comenzamos con el dólar y sálvese quien pueda. Eso es una política de shock. Y el 2004 ya estábamos del otro lado. Empezamos a crecer el 2001, pero alcanzamos los niveles de 1997 recién el año 2004. Nosotros sabemos lo que es una política de shock, porque lo tuvimos con la dolarización, pero fue efectiva. Se cortó de raíz la política monetaria, se cortó de raíz la inflación. Claro, tuvimos una inflación acumulada que fue saliendo hasta el año 2003 por el desfase entre el tipo de cambio que el sucre se deterioró mucho más rápido que los precios, pero ya el año 2003 se equilibró y ahí entramos a una inflación igual o inferior a la inflación mundial. ¿Cómo todo esto se refleja en nuestra economía? ¿Cómo este conflicto de ideas que vivimos en el Ecuador, no en esta época, la venimos viviendo desde hace mucho tiempo, de alguna manera refleja ese mismo conflicto de ideas que ustedes encuentran en Estados Unidos entre demócratas y republicanos? Y el conflicto gira en torno a lo mismo. ¿Quién controla la economía? En Estados Unidos, en los últimos años especialmente, los demócratas han caminado mucho por el lado del Estado. Y no solo los demócratas. Ustedes van a ver en el video un gobierno republicano
teóricamente liberal, como era el de el señor Richard Nixon, hablando de controles de precios, algo que en el vocabulario de un liberal no debería existir. También lo tuvimos en Ecuador. El gobierno de Febres Cordero yo lo seguí muy de cerca, porque en ese entonces yo era funcionario de la Cámara de Comercio, era director de estudios económicos y tenía mucha relación con todas las entidades del gobierno. Y me acuerdo algo que para mí fue inverosímil, ¿no? El economista Alberto Dajic, que hoy es director de estudios económicos de la UES, que para mí es uno de los pocos economistas liberales que hay en el Ecuador. Liberal puro. Febres Cordero dijo que era un terrorista económico. El economista ahí que es un terrorista económico. Lo sacó del gobierno. O sea, Febres Cordero, que se supone que era uno de los paradigmas del liberalismo, es el que termina su gobierno con una inflación de más del 50%, inyectando gasto público para tratar de sostener su popularidad. Y eso también hizo Richard Nixon. Contrata a Milton Friedman, que le recomienda que baje el gasto público, y él hace todo lo contrario. Aumenta el gasto y empieza a poner controles de precios. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar la reelección. Y entonces se olvidó de todos sus principios. Él sabía a dónde estaba llevando la economía de Estados Unidos, pero dijo, bueno, después que ganemos las elecciones, ahí vemos a ver qué pasa. Y es uno de los problemas del keynesianismo. ¿Hasta qué punto la política económica va en función de las necesidades del público o del pueblo y hasta dónde está en función de las necesidades del político de turno que busca su reelección? Richard Nixon fue reelegido. Cuando vinieron las consecuencias, inclusive fue defenestrado. Es el único presidente norteamericano sacado por el Congreso. En el propio video lo narra Milton Friedman, que él se reúne con Friedman, con Nixon y con Schultz, que era el secretario de Estado, y Nixon le dice, no culpes a Schultz de lo que ha pasado, no culpes a George. Y él dice, no, señor presidente, yo no lo culpo a George, yo lo culpo a usted. Porque fue usted el que se dejó llevar por la tentación. No es fácil mantener los principios. No es fácil mantener los principios. Sobre todo cuando se tienen ambiciones de reelección. Por eso la reelección es tan mala. Alguien dijo que la popularidad de un gobierno es para gastarla. ¿Qué significa gastar la popularidad? Pues tomar las medidas que haya que tomar en momentos de crisis. ¿Para qué? Para poder salir rápido de la crisis, para poder superar la crisis. El problema es que cuando tienes la esperanza de reelección, todo ese panorama cambia. Y ya no quieres gastar la popularidad, ya quieres alimentar la popularidad. En nuestros gobiernos la popularidad es fundamental. Medimos la popularidad del presidente. Y el presidente no actúa en función de lo que tiene que hacer,
sino en función de la popularidad. Tienes que hacer esto. Sí, pero es que si hago eso, pierdo popularidad. Hubo un presidente mexicano que decía, un presidente que devalúa es un presidente que se devalúa. Y tuvo uno de los gobiernos más desastrosos de México. Porque él no hacía nada que le restara popularidad. Bien, chicos, les he hecho un resumen. Necesito que se vayan ahora al primer video. Van a tener hora y media. Van a ver el video durante una hora y en media hora van a hacer el resumen. Un resumen rápido. No es un resumen muy sesudo. No, no, no. Es un resumen rápido. Olvídense de que esté bonito, de que tengan los adornos requeridos, de que no. Algo bien hecho, bien rápido. Apuntes. El mejor elaborado es el que van a subir el sábado de los 3 videos, que va a estar abierto la plataforma hasta las 6 de la tarde para que suban el resumen de los 3 videos. El de ahora solo es el del primer video y es un resumen muy rápido. Algo que ustedes puedan hacer en hora y media mientras ven el video. Vayan tomando nota en Word, vayan viendo el video, vayan tomando nota en Word, vayan viendo época, momento, personajes y temas de discusión, problemas económicos y temas de discusión. Y al final piensen cómo eso mismo se refleja en la economía del Ecuador. Es exactamente lo mismo que nosotros vivimos. Traten de verlo de esa manera. Los dejo, voy a abrir el de ahora. El de ahora se cierra a las 10 en punto. Entonces súbanlo hasta las 10 de la noche. Si no lo han subido hasta las 10 de la noche, yo no voy a abrir la plataforma. El otro, que es de los 3 videos, ese va a estar hasta el día sábado. Entonces, ahora háganlo rápido. No se preocupen mucho de que si está bonito, de que si se me olvidó algo. No, por favor, háganlo rápido. De eso se trata. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, váyanse al Moodle, vean el primer video y luego suban en la que les voy a subir ahora, la número 2, que se cierra esta noche. El otro no, el otro hasta el sábado. Bien, chicos, un abrazo, cuídense y a ver, cuéntame, Eric. Ah, ok, gracias. Bien, un abrazo y que tengan un lindo fin de semana.